Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la tercera unidad del curso de Secretariado Jurídico. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a estar ayudándote a cursar todo el procedimiento. Te traje, como siempre, un recurso para que podamos comprender mejor. En esta ocasión vamos a hablar de los actos de transmisión que te había comentado. eh, un acto de transmisión para poder introducirnos en los diferentes temas que existen, ¿sí? Los actos de comunicación o transmisión son los que tienen por finalidad poner en conocimiento de las partes o de los terceros o de funcionarios judiciales o administrativos una petición formulada en el proceso o en el contenido de una resolución judicial. Algunos de estos actos, como las resoluciones que disponen traslados, vistas o intimaciones, incumben a los jueces y, excepcionalmente, a los secretarios. Otros, que son consecuencias de aquellas resoluciones, competen al órgano judicial o a los auxiliares de éste, oficiales de justicia y ujieres, o de las partes, que son los letrados patrocinantes. Y a continuación los vamos a ver algunos de ellos, los más usados. Primero que nada tenemos la cédula judicial. Es una de las formas utilizadas para la correcta notificación del ordenado en los expedientes judiciales, siendo otras formas de notificación la realizada por edictos. Para caso de domicilio desconocido, por ejemplo, se realiza por edictos a través del diario de mayor circulación en el lugar en donde te encuentres, o la notificación automática, que también la vamos a ver. Las cédulas pueden estar firmadas por el secretario del juzgado o por el profesional según el caso del que se trate, y se deben depositar en la oficina de notificaciones. De allí se reparten a los diferentes oficiales notificadores, que son los que las llevan al destino. Deben hacerse por duplicado. Todo siempre va con copia por duplicado o tantas partes haya en el proceso. El original es para el destinatario y la copia es para el remitente, o sea, quien lo recibe, ¿sí? En el anverso de la copia, el oficial notificador informará lo que corresponda, que puede ser fecha de recepción, quién la recibió, si se firmó, si no se firmó o no la recibió, y bueno, y así. La copia, con constancia del octavo por el oficial notificador, se retira en la misma oficina donde se dejó, ¿sí? Para tener una copia, o sea, una certeza de que esa cédula fue entregada o fue rechazada. No sabemos. Existen cédulas judiciales de remisión gratuita que no pagamos, como en el caso de los juicios laborales, si quien remite es el obrero. En estos casos se debe confeccionar una nota dirigida al jefe de la oficina de notificaciones solicitando la remisión gratuita. La cédula debe estar firmada por el secretario del juzgado y son remitidas directamente por el mismo juzgado. La copia también es remitida al juzgado agregándose al expediente, obvio, ¿no? O a una carpeta especial de cédulas donde el profesional o su asistente, en este caso secretario o procurador, deberán buscarla y procurar la agregación en autos, ¿sí? El contenido, vamos a ver, nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio, juicio en el que se practica, ¿sí? Juzgado y secretaría en que tramita el juicio, que son ¿te acordás que eran las partes del expediente que ya habíamos visto? Transcripción de la parte pertinente de la resolución, ¿para qué se lo está notificando? ¿Sí? Si se acompaña copia de otros escritos o documentos, la cédula deberá contener el detalle preciso de ellos. Ahora nos toca ver el traslado. ¿Qué significa? Una vez presentada la demanda que vamos a interponer a X persona, es observada por el juez y admitida por el mismo. Se comunica su existencia a la otra parte, a quien demandamos, cumpliéndose la bilateralidad de audiencia sobre la que se encuentra estructurado el proceso. La citación hacia la otra parte es un acto formal por el que se pone en conocimiento la providencia judicial respectiva. O sea, el traslado, cuando es notificado a la persona que queremos demandar, nos llega a nuestro conocimiento una providencia que nos está avisando del acto formal, ¿sí? Acompañado con las copias de la presentación, recuerda que siempre va con copia, a fin de que el demandado comparezca y la conteste en el plazo legal,
se denomina traslado a la resolución que así lo ordena. Eso es un traslado. Por ejemplo, cuando dicen que se corrió traslado a la demanda, es porque se le está notificando a la otra persona que está siendo demandada. ¿Sí? Es muy común esa expresión. Oficios. Los oficios son actos de comunicación, de cumplimiento o de ejecución, que tienen la forma expresiva de una carta, indicando en la parte superior la voz oficio. Esta definición debe completarse agregando algo que hace a su carácter distintivo y que la diferencia de los exhortos, que son las comunicaciones entre los jueces, a saber, que están dirigidos no solo a órganos judiciales, sino también a funcionarios de otros poderes estatales e inclusive a particulares y entidades privadas como empresas o personas jurídicas, como acontece usualmente en el diligenciamiento de la prueba informativa. Es importante recordar que deben llevar la firma del juez y el secretario, salvo que los abogados y procuradores podrán firmar y diligenciar los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entes privados, solo con respecto a pedido de informes, saldos o estados de cuenta, así como solicitudes de certificados y liquidaciones. Deben hacerse por triplicado. Primero va el original, que va con la firma del juez y secretario, que es para el destinatario, el duplicado, que da en el juzgado, y el triplicado para la parte interesada, donde deberá hacer constar la recepción por parte del destinatario. Los oficios deben contener la transcripción de la resolución que los ordena. También debe indicar el juzgado y secretaría en que tramita el proceso y debe contener el sello del juzgado correspondiente, número de oficio y fecha. Bien, vistas. La vista es una de las etapas que consiste en celebrar una audiencia generalmente pública en que las partes formulan o ratifican sus alegatos. Sus alegatos significan los hechos, lo que pasó, para que se ponga en conocimiento del juez o secretario. Proponen y se practican las pruebas que puedan realizarse en el mismo acto. Pueden tener carácter privado cuando se trata de procesos matrimoniales o cuando haya menores involucrados porque son situaciones especiales. Se citan a las partes para realizar un juicio o conocer un incidente, para dictar el fallo yendo a los defensores o interesados que a ella concurran. Después tenemos los mandamientos. Es un escrito que lleva transcripta textualmente la orden de cumplir con determinada decisión judicial. La orden está dirigida al oficial de justicia, que es el funcionario encargado de diligenciar el mandamiento, además del abogado, procurador o persona autorizada a su diligenciamiento junto con el oficial. Se trata del oficial de la zona que corresponde al domicilio del mandamiento, porque hay un montón, como tantos lugares y jurisdicciones haya. Existen diversos mandamientos, acá solamente te puse 3 porque los otros van de ejemplo. De intimación de pago y citación de remate, uno de los más comunes cuando hay alguna ejecución, va dirigida a la parte ejecutada, equivale a la cédula, notifica el traslado de la demanda de un juicio ejecutivo. Los juicios ejecutivos son para hacer un cobro y va acompañado de la copia de la demanda, poder y documentación. De secuestro y otras medidas cautelares, va dirigido al demandado en un juicio en etapa de ejecución, cuando se está haciendo efectivo el secuestro de bienes previamente embargados o el embargo de bienes inmuebles que en el domicilio del demandado. Si se trata de bienes inmuebles, se libra oficio al registro de la propiedad del inmueble. De lanzamiento. Va dirigido al ocupante de un inmueble y contiene la orden de desocupar el mismo. Es usado en el juicio de desalojo para poder cumplir en forma forzosa la sentencia de desalojo que no fue cumplida en tiempo y forma. Generalmente los mandamientos se utilizan como la palabra lo dice, manda a ejecutar alguna comunicación que el juzgado le tenga que hacer a la otra parte. Notificaciones. Las notificaciones constituyen actos procesales de transmisión. El fundamento de su existencia reside en la garantía del derecho de defensa de las partes. ¿Por qué? Porque como todo acto procesal se distinguen los siguientes elementos. Sujetos, que son el auxiliar encargado del acto y la persona a quien se va a notificar. ¿Sí? Objeto,
o transmisión del acto cuyo conocimiento interesa, forma, que es la manera de realizar cada modo de notificación establecido por la ley. La adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales de la causa tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio. Siempre hay muchas notificaciones y acá las vamos a ver. Notificación por Ministerio de la Ley. Es la clásica notificación por nota, también llamada automática o ficta, como más te guste, basada en la presunción iuris et de iure, de derecho y por derecho, de que las partes toman conocimiento de las resoluciones judiciales en los días fijados por la norma, mediante su comparecencia personal en la Secretaría. Su razón está dada por la imposibilidad de combinar a las partes para que comparezcan, o sea, para que se presenten personalmente a notificarse en el expediente, evitando actuaciones y notificaciones por vía de cédula. ¿Sí? Personas a quienes se les aplica. El sistema de notificación automática rige para las partes y sus representantes, y entre los límites de la instancia respectiva. Para el actor desde que se provee la demanda y para el demandado desde la notificación de la demanda, ¿no? Desde que se le corre traslado. De aquella hasta el dictado de la providencia de autos para sentencia. También se aplica a los terceros que intervengan en forma voluntaria o obligada a partir de su citación a juicio. Modo de computar la notificación automática. Si la providencia es dictada un martes o un jueves, recordad que la providencia es lo que es el escrito que nos comunica el juzgado de que tenemos, por ejemplo, una audiencia el día tanto. Entonces, es dictada, por ejemplo, un martes o un viernes, que son los días de nota generalmente. No se computa esa fecha como notificación automática, sino a partir del próximo día de nota. Si a mí me notifican un viernes, no me puedo presentar el lunes. No, tengo que esperar al martes, que es el día de nota. ¿Se entiende? Ello, por cuanto es obvio que la causa no permaneció en la Secretaría durante el horario íntegro de atención al público y los términos procesales se computan por días enteros. Era lo que te decía recién. Si a mí me llega, por ejemplo, una notificación el día miércoles, no me puedo presentar el jueves, tengo que esperar el siguiente día de nota, que sería el viernes. Tipos de notificaciones. Notificación tácita. Se producen aquellos supuestos en que la parte conoce o se presume que ha podido conocer la resolución judicial. El ejemplo clásico es el préstamo del expediente al litigante o a su apoderado, puesto que no puede desconocer su contenido, se tiene que saberlo, ¿no? O bien la presentación de un escrito donde se hace expresa referencia a la sentencia. Después tenemos la notificación personal o por cédula, que es la más efectiva de todas, se produce cuando el litigante o su apoderado deja una nota en el expediente de que se ha notificado de determinada resolución. Por ejemplo, en el día de la fecha me notificó de la resolución que antecede. Se deja al pie de la última foja del expediente. Luego firmará y pondrá sello profesional o firma de la parte. Notificación expresa. Consiste en una diligencia sentada en el expediente por la cual el notificado o su representante toman conocimiento del acto o resolución que se les debe notificar, firmando al pie de la constancia que extiende el oficial primero. La presentación de cualquier otro escrito posterior a la resolución que requiere notificación personal o por cédula no se hace presumir el conocimiento de esta, ¿sí? Y la notificación mediante el examen del expediente se fundamenta en la economía procesal, que es uno de los principios, a fin de evitar el malgaste del tiempo y tramitaciones que apareja la notificación por cédula. En la práctica, esta forma de notificación no siempre es cumplida debido a la dificultad de llevar un control estricto del examen del expediente en la mesa de entradas, supuesto de que el interesado no la firmará. Pero bueno, lo puse para que lo sepas. Notificación por telegrama o carta documentada, la constancia oficial de la entrega al destinatario del telegrama o carta documento en el domicilio. Determina la fecha de la notificación, queda así sobreentendido que la notificación se produce por la entrega del telegrama o carta
y que se justifica por el mero acompañamiento de la tarjeta de recepción. Y por último tenemos la notificación por edicto, que es un tipo legal de comunicación de las resoluciones judiciales de carácter excepcional. Por eso solo procede en dos situaciones particulares: notificación a personas inciertas y a personas cuyo domicilio se ignore. Por eso te comentaba anteriormente que se podía hacer a través del diario de mayor circulación de la región o jurisdicción. Luego vamos a pasar a las providencias simples. ¿Qué son las providencias simples? Las providencias simples son resoluciones de mero trámite. ¿Qué significa esto? Que tienen por finalidad ordenar e instruir el proceso. Lo ordenan porque son comunicaciones del juzgado. Deben expresarse por escrito, indicando lugar y fecha y firmadas, obviamente, por el juez. Se caracterizan por ser pronunciadas sin sustanciación. Esto quiere decir sin que la otra parte conozca el hecho. Son consecuencia de una petición o bien dictadas con el fin de instruir el proceso. Cargo, ya lo habíamos visto, lo vamos a volver a ver. Cuando realiza un escrito judicial, siempre debe ponerse al pie el cargo de presentación autorizado por el secretario con indicación del día y la hora. Es un sello fechador, perdón, mecánico, y en caso de desperfecto se usa el sello manual. Suele ponerlo cuando presento la documentación en la mesa de entradas del juzgado y debe ponerse sello tanto en el original como en la copia que nos queda a nosotros, la copia. Y por último tenemos la carta documento, que es un servicio, ¿sí? Básicamente mediante el cual se envía una carta a través de una empresa de servicios que posee valor legal o valor fedatario, es decir, que se deja plena fe de que el contenido de esta fue comunicado al destinatario por el remitente. De esta manera puede ser utilizada luego como una prueba ante un litigio judicial. Generalmente se realiza a través del correo. Normalmente se utiliza la carta documento para que se reclame un derecho a otra persona, empresa u organismo privado o gubernamental. La carta documento se envía mediante un formulario especial establecido por los gobiernos, que generalmente consta de un original y dos copias. El original se envía al destinatario. Una copia queda en poder del remitente y la segunda copia queda en poder de la empresa de correos, que debe conservarla, archivarla durante un determinado número de años, son 5 generalmente. El correo oficial o empresa autorizada certifica que el envío entregado al destinatario es copia fiel de los ejemplares en archivo y en poder del remitente. Quiere decir que hace plena fe del documento. Este certificado tiene valor legal. Por lo tanto, el destinatario no puede alegar que desconoce el mensaje enviado a través del correo. No es necesario que sea presentada en el juzgado para que tenga validez. Bueno, hasta acá espero que hayas comprendido y nos vemos en la próxima